Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. Diálogo Franco es presentado por Clínica Villa Morra, cuidan con el corazón. Leche Trébol, 12 años, Top of Mind, la más recordada y reconocida del país. La mejor marca en el mundo de los productos marinos en Paraguay, Robinson Crusoe. Representa y distribuye Indega S.A. Solución Logística S.A. Importadora Roma. Astilleros Aguape S.A. Frigorífico Neuland, Diesa S.A. Energía Alternativa, Angripas Plus y Pastas La Criolla. Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy, 8 de abril, día especial. Hoy es cumpleaños de la patrona, así que con esta música saludo a Emilia, que nos acompaña. Muchas felicidades. Muy bien, muchas felicidades. Por supuesto, al terminar el programa me invita para una cena, entonces por supuesto vamos a tratar de terminar un poco más temprano. 8 de abril, vamos a hablar un poquito. En 1934 el ejército paraguayo, ustedes saben, estos primeros 30 minutos le dedicamos siempre a la historia, porque estamos convencidos, estamos persuadidos que el que no conoce la historia no ama al país. En este caso tenemos que conocer la historia para poder querer, para poder amar a nuestra patria. Para ser buenos patriotas es absolutamente necesario conocer la historia. Y fíjense el sacrificio del ejército paraguayo. Vamos a ver un poco cómo se inicia la guerra, cómo llegamos incluso a pasar el mítico río Parapití. Decía Manuel Domínguez que los límites del Paraguay no son ni antes ni después del río Parapití. El límite es el río Parapití. Incluso algunos le adjudican esa frase al propio mariscal Francisco Solano López. Pero es diferente, lógicamente, tener apoyo ahí en la zona donde estábamos nosotros, Puerto Casado, Punta Riel, Boquerón, que irnos hasta las estribaciones del macizo andino. Estamos hablando de 900 kilómetros, 1000 kilómetros en algunos casos, entonces eso costaba mucho. Hoy vamos a compartir con una persona que sabe mucho. Vamos a saludar al coronel. ¿Qué tal, coronel? ¿Cómo está? Bien, doctor. Buenas noches, doctor. Estamos con el coronel Jesús Vivero, él es director del Museo Militar del Ministerio de Defensa. Coronel, buenas noches. Bueno, vamos a hablar del tema que nos gusta, la guerra del Chaco en este caso, ¿verdad? Queremos, para entrar en contexto, que le comunique, que le informe un poco a la audiencia de Diálogo Franco, un breve resumen de cómo llega el ejército desde Boquerón hasta Charagua. Muy buenas noches, doctor. Un honor para mí estar en su programa. Le traigo el saludo del señor ministro de Defensa Nacional, general de Ejército retirado Óscar González. Muchas gracias por el permiso. Yo sé que él participó para el permiso. Muchas gracias. Excelente, doctor. Entonces, no sé si ponemos la imagen de apoyo para explicarle a la teleaudiencia. Vamos a hacer un antecedente de cómo llegamos al río Parapití. Nuestros abuelos llegaron a este mítico río, el límite histórico de nuestro país. Para empezar, no vamos a hablar de los antecedentes de la guerra, ya... Porque salían de tiempo. Entonces vamos a hablar directamente ya del aspecto militar. Al empezar la guerra, el ejército boliviano hacía ya 30 años que se estaba preparando para las operaciones del Chaco. Para ellos, la cuestión del Chaco era una cuestión territorial, o sea, de conquista. Y para nosotros era una cuestión ellos de consideraban límites. que todo el Chaco era de ellos. Sí. Tal es así que se prepararon durante 30 años, prepararon su ejército en bolsas de 10.000 hombres, seis agrupamientos en todo el sector, y tenían la idea de maniobra, de hacer la maniobra por líneas exteriores, ya que estaban convencidos de su superioridad. Y esto consistía en, o sea, la maniobra, el plan que tenían era venir sobre Bahía Negra y otra fuerza por el centro, llegar hasta Isla Poí, posteriormente todo esto converger hacia Punta Riel, donde estaba el tren de Casado, ¿verdad? Ahí terminaba, y de ahí ambas fuerzas venir sobre Puerto Casado
posteriormente bajar hasta Concepción y por último conquistar Asunción. Ellos ya tenían previsto darle otros nombres a la ciudad de Concepción, también a Asunción. Encarnación incluso. Inclusive Villarrica y así como Encarnación y Pilar. Entonces esa era la idea general y ante esta situación... La presencia disuasiva de los dos cañoneros Humaitá y Paraguay le hizo cambiar de planes y abortaron la posibilidad de utilizar el río Paraguay, ¿verdad? Así mismo, doctor, así mismo. No, básicamente en una sola oportunidad se acercaron los aviones bolivianos a uno de nuestros cañoneros, en una sola oportunidad. Después no. Entonces ante esta situación el nombrado comandante del ejército paraguayo, del ejército en campaña, el entonces teniente coronel Estigarribia, él ante esta situación, ante la inferioridad de recursos, ¿verdad?, humanos y materiales, él decide realizar las operaciones por líneas interiores. Él utilizó el método napoleónico en todas sus operaciones, todas las ideas de... ¿Cuál es el método napoleónico? Y básicamente cubrir todo el teatro de operaciones, porque se cubrió esta línea defensiva, y agruparse y operar rápidamente, hacer una superioridad momentánea en los momentos de decisión. La guerra de la comunicación. Así, él mismo la llamó la guerra de las comunicaciones, justamente a estas operaciones. Entonces, si nos puede poner otra vez el mapa. El mapa, por favor. Vamos a mostrar ahí la maniobra que se hizo básicamente. Entonces, nuestro desplazamiento estratégico por el río Paraguay, utilizamos el tren de Casado, Puerto Casado, llegamos a nuestro principal punto de concentración, que era Isla Poí, también conocido como Villa Militar. A partir de ahí, entonces, la idea del entonces teniente coronel Estigarribia era justamente batir a las tropas enemigas por parte, porque venían en varios grupos. Y uno de los primeros grupos estaba en Boquerón y alrededores. Los primeros fueron a desalojar la laguna Pitiantuta, Carlos Antonio López. Sí, con eso se inicia la guerra básicamente, Fortín Carlos Antonio López, que fue en julio ya de 1932. Ahí básicamente empieza la guerra. Y había que actuar rápido porque si no, las fuerzas bolivianas podrían envolvernos en esta zona. O sea, había que romper la tenaza. Como consecuencia de la retoma de Pitiantuta a Carlos Antonio López a cargo del Abdón Palacio, los bolivianos toman Boquerón. Sí. Boquerón, Arce. Toledo, Arce. Exacto. Entonces, nosotros básicamente apenas teníamos 2 divisiones de infantería al empezar la guerra. 2 divisiones. O sea que no estábamos bien preparados, teníamos inferioridad en todos los sentidos, en personal y material. Entonces se hace una ofensiva inicial. Boquerón fue una ofensiva inicial que hizo nuestro ejército para demostrarle a la comunidad internacional y a los neutrales que el Paraguay tenía capacidad militar. Más bien la realidad no era tanto así. La preparación, nosotros no queríamos la guerra. El gobierno nacional en todo momento optó por la solución pacífica de este contubernio. Entonces, se hace la ofensiva inicial de Boquerón, el presidente le ordena a Estigarribia que retroceda a Isla Poí. Más bien, él diplomáticamente ahí desobedece la orden presidencial porque eso era avanzar 50 kilómetros y volver nuevamente. De acuerdo a los fundamentos militares de las operaciones militares, no era lo correcto. No era aplicable. No, entonces se mantiene ya en esa posición. Y a partir de ahí, entonces, nuestro ejército adopta lo que se llama en operaciones militares una actitud defensiva. En toda esta línea, entonces, nos defendimos durante casi un año. Todo ese año, 1933, nosotros estuvimos a la defensiva. Sí, es cierto. Preparándonos, cargando más hombres, materiales. Hasta Campo Vía. Sí. Todo ese tiempo. Entonces, en ese tiempo acá se libran las grandes batallas defensivas, las más famosas son Nanagua, Toledo, después Nanagua nuevamente,
y en agosto del 33 Gondra. Y todo esto termina básicamente en octubre, donde nosotros empezamos a realizar la primera gran ofensiva, que termina, así como usted mencionó, doctor, en la victoria de Campovía, que fue la primera gran victoria después de una operación que duró aproximadamente 50 días. Toda una gran maniobra para envolver a las 2 divisiones bolivianas en este sector. A partir de ahí, entonces, comienza nuestra ofensiva para recuperar el territorio, ¿verdad? Uno de los cuerpos de ejército se va por el sur. Perdón, coronel. El lugar más cercano que llegaron los bolivianos fue hasta aproximadamente Nanagua, que en línea recta está a 150 kilómetros de Concepción. De Concepción. Así mismo, doctor, acá. En esta línea. 150 kilómetros. Sí, doctor. Y de acá, entonces, empezamos a avanzar a recuperar el territorio hasta tuvimos un revés, el único revés que tuvo nuestro ejército en este sector, en Cañada de Stronges. Y posteriormente obtuvimos ya la gran victoria de El Carmen, que fue en este sector. Sí. Acá nuevamente nuestro ejército obtiene una gran victoria, caen miles de prisioneros, y esta batalla tuvo consecuencias políticas y militares muy importantes, especialmente para Bolivia. Es la batalla mejor lograda, la batalla del Carmen, ¿eh? Así mismo, doctor. En esta batalla sigue siendo estudiada hasta ahora en las academias militares, y se dice que acá se aplicaron los 9 principios de guerra. Por eso la maniobra, que fue un ataque de fijación por el frente, como vemos en la imagen, y un doble envolvimiento por los flancos. Otro día vamos a hablar de los 9 principios, porque si no se nos va el tiempo. No. Fue una batalla muy importante, entonces, el Carmen. Después del Carmen, la siguiente batalla fue... Después del Carmen, la siguiente acción importante fue la batalla podemos mezclar ahí Picúiba y Grendagüe, porque una es consecuencia de otra. Justamente la acción audaz de Grendagüe hace que el cuerpo de caballería boliviano que estaba en Picúiba se desplome, digamos. Aproximadamente, acá el ejército boliviano pierde aproximadamente 12.000 hombres. Fue un desastre total en este sector. Y entonces, ahí básicamente ya como estábamos en condiciones de pasar a la siguiente fase, ¿verdad? Que era ya básicamente acercándonos a lo que es el sector del río Parapití, la Sierra del Aguarahue. Eso es básicamente lo que ocurrió en este... Entonces, para poder comprender, coronel, básicamente, no veo bien porque no tengo anteojos, ¿verdad? Pero desde Puerto Casado hasta Villa Militar, esta zona donde tuvimos la primera refriega con los bolivianos, nos vamos de a poco alejando. Entonces, el apoyo logístico de Asunción a Puerto Casado, Punta Riel, deja de ser un tema de 500 kilómetros para convertirse en 900 kilómetros y a veces hasta 1.000 kilómetros, llegando al otro lado del río Parapití. ¿Cuál es el río Parapití ahí? Sería este. Este sería el río Parapití. Está entre 900 a 1.000 kilómetros de Asunción. Y es más complicado la logística, ¿verdad? La Sierra de la Aguarahue, sí, justamente. A eso le llamamos nosotros el alargamiento de las líneas logísticas. Y justamente nuestro primer gran cuartel general fue en Isla Poí. Posteriormente el mariscal mudó su cuartel general en su puesto de comando en Camacho, lo que es ahora Mariscal Estigarribia. Y así fue progresando. Llegó hasta Oruro, lo que es actualmente Infante Rivarola. Sí. Y en Capirendá. Capirendá fue el último puesto de comando. Está arriba de Infante Rivarola. Así mismo, doctor. Entonces, eso ya ahora básicamente es territorio boliviano. Desde el punto de vista militar, qué traumático, qué complicado debe ser para el ejército paraguayo
el de tener que abastecer a las líneas desde Asunción en este caso hasta prácticamente las estribaciones del macizo andino, combustible, agua, comida, incluso ropa, porque tenían frío, otro clima, estamos hablando ya de las estribaciones de la cordillera con puntos de alturas, que complicado debe ser la parte logística, así, coronel. Así mismo, doctor, fue todo un tema eso, justamente ahí está la importancia de los cañoneros Paraguay y Humaitá y de los otros buques que disponía la Armada cuando eso, para el transporte, porque cuando eso no estaba todavía no existía la ruta Traschaco. Entonces, nuestro desplazamiento estratégico era por el río Paraguay, Puerto Casado, toda la logística a través del tren Casado, que ayudó muchísimo para el transporte de tropas y de personal y material. Ahí ya entra todo. Después, a partir de ahí se complicaba la situación por los caminos que, o sea, había pocas picadas camionables. Entonces, eso dificultaba bastante el movimiento de las tropas, justamente para lo que usted menciona, el abastecimiento, que es fundamental para, especialmente para la ofensiva. Para la ofensiva, porque la logística tiene que ir detrás de la fuerza. Y eso justamente lo realizaron bastante bien, también gracias al apoyo de los zapadores, los actuales componentes del arma de ingeniería, que fueron los encargados básicamente de abrir las picadas. Brugué y Roa. Sí. Los zapadores. Los regimientos de zapadores. Sí. Artillero, eso es artillero. Sí. Mostrarle, pone el mapa ahí que te está dando un primer plano para que los televidentes puedan ver. Cuando llegaron los paraguayos a lo que es actualmente el río Parapetí para los bolivianos, se encontraron con algunos indígenas, pueblo originario, sí, que hablaban del guaraní, que le recibieron a los paraguayos con más cariño que a los bolivianos. Justamente. Hicieron una fiesta prácticamente ahí. Sí. Justamente en el sector del río Parapetí, estamos hablando de este sector, habitaban los guarayos. Los guarayos y los chiriguanos guaraníes. Ellos eran más identificados con los aborígenes, con los guaraníes de la región oriental. Así mismo, doctor, porque al escuchar que los soldados paraguayos hablaban el guaraní, entonces confraternizaron muy rápidamente con nuestras tropas. Con mucha hospitalidad, entonces fueron recibidos en ese sector en aquel tiempo. Coronel, tenemos que ir a un pequeño corte, vamos a vender y a la vuelta quiero que nos hable ya de la presencia cuando se encuentra el ejército paraguayo cruzando el río Parapetí, incluso llegando a Charagua, ya estamos hablando de 500, 800, 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Vamos a unos consejos comerciales y a la vuelta regresamos con más Diálogo Franco. Bueno, estamos de vuelta, coronel. Yo te comento, por si te interesa, nosotros acá en el set de Diálogo Franco nos alimentamos con este producto, un producto de Indega. Me refiero a los productos Robinson Crusoe Atún. Adelante con este mensaje, por favor. Atención, amantes del buen sabor y la alimentación saludable. Hoy queremos hablarles de una marca que está marcando la diferencia en el mundo de los productos marinos en Paraguay. Robinson Crusoe, distribuido por Indega S.A. Si eres de los que buscan el equilibrio entre un estilo de vida saludable y el placer de sabores auténticos, Robinson Crusoe es la elección perfecta para vos. Y no podemos olvidar mencionar que Indega S.A. es la fuerza detrás de esta increíble marca. Su compromiso con la calidad y la excelencia asegura que cada producto Robinson Crusoe que llegue a tu mesa sea sinónimo de satisfacción y confianza. Bueno, estamos, como ustedes saben, con el coronel Jesús Vivero. Él es director del Museo Militar del Ministerio de Defensa. Coronel Jesús Vivero, llegamos prácticamente a diciembre del 34. Estamos entrando al 35 y el ejército paraguayo llega a ver esa imagen que siempre soñó, porque siempre se dijo para los paraguayos que nuestro límite era el río Parapetí. ¿Cuál fue la sensación que tuvieron los camaradas de la Fuerza Armada cuando llegaron y cruzaron
el río Parapití. Así mismo, doctor. Nuestro límite histórico, de acuerdo a los títulos de la época colonial, era la Sierra del Aguaragüe y el río Parapití. Y en enero de 1935 nuestro ejército llega al río, uno de los cuerpos de ejército llega al río Parapití. Segundo cuerpo de ejército. Es el segundo cuerpo de ejército, justamente. Y hay una anécdota, no sé si vos sabés, coronel, disculpame que te interrumpa, que estaba Soler caminando en el Parque Caballero y le encuentra el general Stroessner. Sí. Y le hace llamar a Soler, y Soler se le encuadra al presidente y le dice: dígame, Soler, ¿usted por qué cruzó el río? ¿Cruzó porque tenía ganas? ¿Cruzó porque le ordenaron? ¿O cruzó porque al otro lado del Parapití le esperaba una doncella de Santa Cruz? Sí. ¿Conoce la anécdota esa? Sí, escuché. Sí. De acuerdo a los libros, hay varios cruces del río, río Parapití, claro. Por unidades menores. Después el segundo cuerpo de ejército a viva fuerza cruza el río Parapití recién el 5 de abril como parte de la... Caballero, ¿cómo era el apellido del Bonifacio? Que Franco le dio la orden de que cruce el Parapití. No, y la primera división en cruzar el río Parapití fue la 8ª división a cargo del general Eugenio Garay, sí. Pero antes de eso, doctor, acá en el sector Villamontes, nosotros atacamos Villamontes varias veces. En 3 oportunidades. Infructuoso. Entre febrero y marzo, nuestro ejército atacó Villamontes con muchas pérdidas, porque ese sector estaba ya muy bien fortificado y pudo resistir los embates de nuestros ataques en ese tiempo. Tal es así que un día 5 de abril, nuestro ejército, acá como vemos en las imágenes, cruza el río Parapití y avanza varios kilómetros más, llegando hasta la ciudad boliviana de Charagua, que es justamente el objetivo de nuestro programa. Lo que más avanzamos fue Charagua. Ese es el punto más lejano que llegó el ejército paraguayo en la guerra del Chaco. Por eso se dice desde Pitiantuta hasta Charagua. El parte de Estigarribia. Así mismo. Entonces, Charagua es ocupada justamente por la 8ª división de infantería por unos días. Y después... Se bombardeó previamente. Sí. Después los bolivianos hacen una gran contraofensiva en todo el sector. Entonces, eso hace que nuestras fuerzas se replieguen nuevamente aproximadamente entre 50 y 100 kilómetros. Toda la línea tuvo que replegarse, repasaron nuevamente el río Parapití y se instalaron en posiciones defensivas en esta línea como muestra la imagen, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió en esos días, en esos meses de abril, mayo del 35. Pero ya teníamos informaciones de que la paz era inminente, sí. Había presión internacional, los países de la región ya convocaron a los cancilleres, el presidente Eusebio Ayala le tenía informado permanentemente a Estigarribia de esta situación. Entonces Estigarribia toma la última decisión final, que es la batalla de Ingavi, sí. Que es la del 7 de junio, en el cual se consolida para que cuando se produzca el árbitro internacional judicial, pero por alguna manera para definir los límites, sea donde se encuentre el ejército. Así mismo, doctor, los bolivianos intentan una última ofensiva justamente acá por el norte. Acá tenemos justamente Ingavi. Y esta ofensiva es desbaratada. ¿Por qué los paraguayos decimos Ingavi? ¿Por qué no decimos el nombre que tiene actualmente, que es la Gerenza? Y la Gerenza, Ingavi es un nombre boliviano. Sí, pero la Gerenza ya se le puso ese nombre después de la guerra ya, doctor. Por eso es conocida. Anteriormente, durante Estigarribia mismo lo denomina Ingavi. Sí. Sí. Y esa fue entonces ante esta derrota. Vos sabés que Ingavi el nombre original es de una batalla de la independencia de Bolivia de 1825, 1820. O sea, es un nombre típicamente boliviano. Así es, doctor. Entonces, el protocolo de paz se firma el 12 de junio, justamente estando los ejércitos en esta línea.
¿Dónde mismo se hizo la foto esa, entre Estigarribia y Peñaranda? En Villamontes. 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 Frente a Infante Rivarola. Sí. Frente a Infante Rivarola. Sí. En Villamontes, esa foto que al menos lo que tenemos en el museo es de ahí, de Villamontes. Eso es lo que me acuerdo. Y ellos tuvieron 3 encuentros. En Capirendá, después en Puesto Merino y por último fue en Villamontes. Creo que fue Puesto Merino, la foto oficial de Puesto Merino, ahora que recuerdo es Puesto Merino. Sí. Hay varias fotos. Nosotros en el museo tenemos... ¿Cuál es la foto oficial la que ustedes tienen? De Villamontes. De Villamontes. Tenemos un mural... Estigarribia y Peñaranda, donde intercambian los obsequios. Sí, así mismo, doctor. Ahora, ¿te puedo preguntar algo más que quiera agregar? Porque mi pregunta después del punto de vista militar, ya como una suerte de estrategia. ¿Algo más que quiera agregar, coronel? No, y con esto básicamente hemos llegado a nuestro objetivo, doctor, el general Estigarribia en su memoria dice que su mayor objetivo militar y su sueño fue llegar al río Parapitic, era su objetivo. Y él llegó a visualizar incluso las estribaciones del macizo andino y tuvo una gran satisfacción. Pero él se daba cuenta y le pidió al presidente Ayala. Le dijo, presidente, a nivel Borucati se fusil armo mía porque es este itereiro huereco. Oreo Pearo ya surtí ape Bolivia. Nosotros nos alimentamos toda la parte de armas de Bolivia, pero lo que necesitamos es transporte, locomoción. Y el presidente Eusebio Ayala le habría dicho, general, no hay ninguna posibilidad. Estamos en un estado marasmático, fue la expresión que utilizó. No tenemos recursos y además es inminente la paz. ¿Qué se hace como militar cuando uno tiene ganas, tiene voluntad, tiene decisión, pero no tiene los recursos, no tiene los medios? Nosotros en este sector estábamos en plena ofensiva, doctor. Llegamos ahí producto de una ofensiva. Y esa ofensiva, en algún momento las tropas se cansan. Claro. Y no teniendo los elementos necesarios, la logística, los cartuchos, las granadas necesarias, uno se hizo lo que acá ocurrió, que en esas condiciones una fuerza adopta una actitud defensiva. Se cava posiciones y se mantiene el terreno. Eso es lo que se hace en operaciones militares hasta tener nuevamente las condiciones para nuevamente pasar o continuar la ofensiva. Y eso ocurrió después de esa contraofensiva boliviana, y nosotros ya escasos de recursos y tampoco no teníamos más recompletamientos, o sea que ya no había más recambio de personal, o sea, para cubrir las bajas ya no teníamos. Entonces Estigarribia pidió soporte y se fue gente de Bahía Negra a reemplazar, pero eran todos gente lisiado, algunos minusválidos, y en Bahía Negra quedaron un niño de 15 años a resguardar más los cañoneros de Humaitá y Paraguay, ¿verdad? O sea, realmente estábamos en una situación ya muy incómoda. Para muchos héroes, la paz vino en un momento oportuno porque ya no había condiciones. 4 días estuvieron sin comer el ejército paraguayo en esta zona de territorio boliviano. 4 días. Sí. Así mismo, eso justamente eso se adopta ahí la actitud defensiva y se espera que cambie la situación, ¿verdad? Sí, es que íbamos a continuar. Muy bien, coronel, gracias por estos minutos para con Diálogo Franco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y en nombre del señor Ministro de Defensa y de las Fuerzas Armadas de la Nación, le damos las gracias por esta oportunidad. Y respeto al señor Ministro. Muchas gracias. Estuvimos con el coronel Jesús Viveros, director del Museo Militar del Ministerio de Defensa, hablando de la presencia paraguaya. Imagínense, el ejército paraguayo, en el buen sentido de la palabra, le expulsa a los invasores, a los bolivianos, no solamente de Nanagua, donde estuvieron ellos, el punto más cercano a Asunción que llegaron los bolivianos, sino que le remangan hacia arriba hasta lo que es actualmente Charagua, Camiri. Allí estaban los pozos petrolíferos bolivianos. Hasta ahí llegó Estigarribia. Incluso Estigarribia en su memoria dice que si tenía los medios podía ir o a Tarija hacia el sur o al norte, llegar a Santa Cruz. Inclusive pensaba llegar a Oruro. Si teníamos un poquito más de recursos, otra hubiera sido la situación. Pero lamentablemente, como siempre, el problema es la disponibilidad de medios, la disponibilidad de recursos. Así todo,
el ejército paraguayo hizo la guerra del Chaco sin deber un peso internacionalmente, con una administración absolutamente franciscana. Nosotros nos vamos a un corte y a la vuelta vamos a estar con el doctor Hugo Estigarribia, ex senador, docente universitario, catedrático, politólogo. Vamos a hablar sobre la situación política del Paraguay. Corte y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Aquí en Diálogo Franco estamos con el senador Hugo Estigarribia, ya hicimos la presentación, politólogo, docente, ex senador nacional. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. ¿Cómo está, Perico? Un placer estar aquí. Muy buenas noches a la teleaudiencia. Un gusto estar. Siempre es importante tener un análisis desapasionado, ¿verdad? Uno cuando está jugando el partido es otro el ambiente, el clima, y desde la gradería se ve diferente. En tu posición de ex parlamentario, como político, afiliado a la Asociación Nacional Republicana durante mucho tiempo, hoy ya desde la gradería, más tranquilo, con menos compromiso, ¿qué te pareció la decisión de la Cámara de Senadores, en primer lugar, donde de alguna manera le repone los fueros a los senadores? Una barbaridad, porque es algo que no está previsto en la Constitución. O sea, está previsto el desafuero, pero no la restitución de fueros, o como le llaman el desafuero. Es nueva palabra. Vamos por partes. No existe eso. Vamos por partes. Vos fuiste senador mucho tiempo. Tienen una comisión de asuntos constitucionales, tienen asesores, veo que se le paga mucha plata a varios asesores. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido, senador? Pues resulta que acá hay una mayoría que está abusando, está embriagada de poder y atropella todo lo que hay y no le interesa. No le interesa las formas, no le interesa lo que puedan incluso generar como país que necesita transmitir una seguridad jurídica, una previsibilidad institucional. Y esto se enmarca dentro de ese estilo de hacer política, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, que las decisiones se toman un comando, el cual el presidente es uno más y después ejecutan los legisladores y el presidente avala eso. Vemos que se está manejando, este no es un poder bicéfalo, es un poder único que se maneja desde afuera del palacio. O sea, entonces para que la gente nos pueda seguir, vos estás preconizando que el presidente en realidad no ejerce el poder, sino que le imponen un libreto desde un comando. Resulta que vos sabés, porque vos estuviste en altos cargos y llegaste a la presidencia, ¿verdad? El ejercicio del poder hoy en día se da mucho con el poder legislativo. El señor Santiago Peña no puso un solo senador ni un solo diputado. Entonces en la lista de honor colorado no hay uno solo que responda a su condición de presidente, sino al presidente del Partido Colorado en este momento, el señor Horacio Cartes. Entonces el poder está en Cartes porque él tiene la fuerza. Cartes, con mucha inteligencia, al salir de su gobierno, ya vio eso y tuvo mayoría parlamentaria en la lista colorada en el gobierno de Mario Hado. Ya fue el árbitro en el gobierno de Mario Hado y evitó que a Mario Hado se le saque por juicio político. Quedó preso Mario Hado 1 o 2 años él. Del 2019 al 2021, por ahí. ¿Cree que el presidente Peña puede estar políticamente hablando secuestrado? Está políticamente secuestrado, pero es un secuestro gentil. Goza de los algodones del poder, viaja, disfruta. Ese síndrome de Estocolmo acá se cumple a cabalidad. Sí, disfruta de todo lo que es, como se dice, el encanto del poder, ¿verdad? Ajá. Pero sin poder tomar de otro lado. Entonces él tiene que tragar dragones todos los días. ¿Vos le conocés al presidente Santiago Peña Palacios? Muy poco. Nos hemos encontrado 2 o 3 veces, un hombre de buen trato. Pero cuando le trataste, ¿crees que es posible que esto ocurra con una persona? Bueno, yo te voy a contar cuándo le conocí. Yo le conocí a él cuando el Partido Liberal Radical Auténtico pidió el acuerdo para que él sea miembro director del Banco Central. En la Comisión de Asuntos Constitucionales yo le conocí a Santiago Peña. Pero entonces no tenés una amistad. Yo le conocí y él vino y nos impresionó muy bien porque es muy calificado. Me acuerdo que el senador Sayer, Caeli, otros nos pidieron, el gobierno nos pidió
y era el gobierno de Lugo, ¿verdad? Y le dimos la cuerda y le conocí. No, en mi época ya fue. Sí, en tu época, bueno, En mi época. Pero bueno, con más razón. Y después lo conocí también por algunos amigos que tengo. Pero ¿verdad? entonces no tenés una amistad sólida con él. No. Pero Es que superficial de tu amistad. él no tiene un volumen político. Él es un buen tipo. ¿Sabes por qué te pregunto, senador? Porque lo que me gustaría es preguntarle ahora al amigo de Santiago Peña si él en algún momento podría reaccionar de esta situación por la que está atravesando. Porque debe estar muy presionado por la familia, por los amigos, por los parientes. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad de hacerlo, porque hay que entender que el vicepresidente, si bien es muy cercano a él, es un hombre que juega para Carter. El Poder Legislativo, la bancada de Unión Colorado y sus anexos, vamos a llamarle sus satélites, maneja Horacio Carter. Entonces no tiene ninguna posibilidad de arreglarse, salvo que sea una coyuntura no prevista pero esperada. Te estás riendo. Dame un primer plano de la sonrisa del senador. Una sonrisa pícara. ¿Qué crees? ¿Qué sabes que puede ocurrir, senador? Y mira, yo siempre miro muy de cerca lo que pasó en Honduras con Juan Orlando Hernández, que un mes después de dejar el poder salió esposado y los ministros de la corte que él designó votaron a favor de su extradición. Sí, sí. En nuestros países dependemos mucho del poder de las potencias. Paraguay lamentablemente es una democracia tutelada, ¿verdad? Y cuando Estados Unidos le bajó el pulgar, yo recuerdo a Stroessner, por más bomba colorada que se anunciaba, la política del tradicionalismo, los jóvenes y las fuerzas de Dios ayudaron nomás que salga. Cuando Oviedo de alguna manera también le bajó el pulgar, Oviedo no pudo ser presidente. Y ahora el señor Carter ya tiene una tacha de infamia expresa. Tacha de infamia era una pena que los romanos imponían, ¿verdad? Entonces ahora es expresa. Le declaró significativamente corrupto al señor Carter, le prohibió a sus empresas comerciar con Estados Unidos, tuvo que apartarse. Y mucha gente espera el paso siguiente, que debería ser consecuencia de un proceso judicial, pero no puede salir. Este señor es un preso en 406.752 kilómetros cuadrados, no puede salir. El Paraguay le tiene nervioso, eso le tiene, y tiene, parece, muchas ganas de vengarse del señor Mario Hado. Entonces está hipotecando su mayoría a un mal gobierno, porque esto que hizo ahora es para tratar de conseguir el desaforo de Mario Hado. Entonces, me estás tocando mucho tema. Vamos a ir por partes. Te estoy viendo nomás que lo grave que es cuando una persona con poder quiere vengarse y tiene una mayoría para hacerlo. Yo quiero aprovechar al máximo tu presencia para que vos puedas explicarle a los televidentes tu punto de vista. En realidad no me gustaría caracterizar el programa. No, hablamos de coyunturalmente, pero vos me preguntaste eso. Pero retomamos el tema Carter después. No? Vamos a volver al tema original. Esta decisión que tomó la Cámara de Senadores, el presidente después hizo una explicación y dijo: la Cámara de Senadores tomó esta decisión porque no había nada en contra de ellos. Bueno, hay una realidad. Artículo 2. Sí. ¿Cuánto? 248. 248. La justicia tiene una mora permanente, es cierto. Pero es grave que él lo haya dicho, porque significa un desconocimiento. No, además creo que no encontraron nada. Del primer magistrado de la República. Están en plena investigación. Acuérdate que hace poco lo desaforaron a Rivas. Acuérdate que hace poco Érico Galeano está siendo investigado, y sí, lo de Rafael Filisola ya viene hace tiempo, ¿verdad? Entonces, pero a Rafael Filisola le desaforaron para mezclarlo nomás en el fango. Claro. Por eso también Rafael Filisola tiene que plantear la acción de inconstitucionalidad contra la resolución para despegarse de esto, entre paréntesis. Comentario al margen, ¿verdad? Una recomendación jurídica. A mi colega, amigo del presidente de la Católica cuando yo era de la Nacional, y colega profesor, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá lo que sucedió fue que el cartismo dijo: vamos a forzar al máximo a ver si le podemos conseguir el desaforo de Mario Hado. Y con esto conseguimos. Pero hay otra cuestión. Hay otra cuestión. Fíjate lo que me está diciendo. Y ahí es donde yo, sobre todo para la audiencia, no para te estoy entrevistando accidentalmente, sino para la gente que nos está viendo en la tele. Está en su cama, está en el comedor, está en el living, está relajado en su casa. Si hicieron esto por capricho,
con el propósito de sancionarle o recuperarle como una especie de fastidio porque no consiguieron lo del presidente Audo Benítez, alguien dentro de ese grupo, un grupo de asesor, le tuvo que haber dicho que el remedio es peor que la enfermedad. Yo creo que los que pueden tener una voz moderada están muy débiles. La prueba está que Beto Velar no aparece más las fotos de las reuniones del comando. Llega un pato cojo 4 meses antes de dejar la presidencia del Senado, cuando que siempre la presidencia del Senado se definió la madrugada antes. Fíjate vos, ahora 4 meses antes le designan a Bachi Núñez que ya actúa como presidente del Senado. Sí, incluso entonces fíjate vos. Pero Beto Velar, tengo entendido, tampoco es abogado. No, pero el Partido Colorado tiene hombres brillantes. Yo lo que veo es que en el Comando de Honor Colorado, aparte de Calega Laverna, que quiere asegurarle un espacio a su hijo y a su familia, entonces juega en permanente juego armónico con Cartes. No hay contrapesos ni para Calega Laverna y mucho menos para las órdenes de Cartes, que Cartes dice que da una orden y ya nadie quiere discutir, ¿verdad? Entonces las características de ese comando son de fachada, no un comando. Es lo que decide Cartes y lo que opina Calé, prácticamente. Y yo veo que ahí no hay una capacidad de crítica, ni análisis, ni opiniones. Ahí se acata y punto. Entonces, una es una mayoría arbitraria que nos está midiendo, porque fíjate, a casi 8 meses, que cumple ahora 15, 8 meses de gobierno, el desgaste del gobierno es terrible. Hoy estaba leyendo antes de venir una encuesta de Smith, de 72% que tenía Peña al asumir, tiene 18 ahora. Es terrible la pérdida de popularidad según esta encuesta, ¿verdad? Entonces, yo creo, los jóvenes ya están saliendo a la calle, ya tomaron el rectorado. ¿Cuántas universidades tomadas hay? Sí. Pese a todas las promesas. Entonces, yo creo, Federico, que es una descomposición inusual para un gobierno que tiene todo para gobernar tranquilamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están tomando medidas arbitrarias. Lo de Katia González, por violar su propio reglamento interno, por decir que su propio reglamento interno era inconstitucional, tomaron atribuciones de corte y ahora crearon una figura inexistente y con esto buscan paralizar un proceso existente. Por eso yo hoy justamente tuiteé que el juez tiene que seguir. La fiscalía estuvo bien hoy. ¿Por qué? Porque la fiscalía le pregunta al juez qué va a hacer. Y el juez tiene que decir, voy a seguir porque no existe esto. Pero ¿qué va a hacer el juez? Los jueces van a tirar a la corte el tema. Porque como los magistrados están maniatados, porque el jurado de enjuiciamiento está manejado por el Cartillo. ¿El pronunciamiento del fiscal general que prometió el pronunciamiento? No, pero el fiscal general prometió actuar y sus fiscales actuaron hoy. O sea, ¿estuvo bien la actitud? Yo creo que estuvo bien. Yo creo que Emiliano Rolón hoy, pese a todas las dudas y a las críticas feroces que estaba recibiendo, yo creo que hoy sus fiscales estuvieron a la altura de la expectativa esperada, vale decir, le dijeron a los jueces qué van a hacer. Desde el punto de vista jurídico, el siguiente paso es que los jueces consulten a su vez con la Corte. No, desde el punto de vista, yo creo que la Corte no es un órgano consultivo, aunque hay precedentes de que los magistrados inferiores consultan a la Corte cuando hay un tema constitucional de por medio, que es lo que está planteando de alguna manera la Fiscalía, así que sería viable también que lo haga. Si bien yo no concuerdo mucho con esa teoría, yo creo que los jueces tendrían que resolver. Permiso, me avisan que hay inconveniente con tu micrófono. Sí. Vamos a un pequeño corte, arreglamos y regresamos inmediatamente con más diálogo franco. De buena forma, producto de Robinson Crusoe de Indega. ¿Vos comés eso? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Especial para esta temperatura. Adelante con esta promoción de Indega. Hoy te quiero presentar a los atunes de Robinson Crusoe. Son reconocidos por su bajo porcentaje de sodio, lo que los convierte en una alternativa ideal para mantener una dieta balanceada y cuidar de tu bienestar. Pero aquí no terminan las buenas noticias. ¿Sabías que los productos de Robinson Crusoe provienen de una pesca a caña sustentable? Esta marca se enorgullece de contribuir a la conservación de nuestros océanos, asegurando la preservación de los recursos marinos para las futuras generaciones. Y no olvides, Indega S.A. es la fuerza detrás de esta increíble marca. Senador Hugo Estigarribia, si me permitís, me gustaría que escuche esta nota. Está terminando una reunión del Colegio de Abogados del Paraguay. Está con nosotros el doctor Arturo Daniel. Doctor Daniel, buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarle a la audiencia y un gusto saludarle a Hugo también, un gran amigo.
placer, Arturo, un gusto realmente. Presidente Arturo, Daniel, está terminando la reunión del Colegio de Abogados del Paraguay. Nos gustaría, si hay alguna posición, por favor, que pueda compartir con la audiencia de Diálogo Franco. Sí, terminamos ya hace un momento, ¿verdad? Y sí, un intercambio de pareceres y estamos trabajando en esa diversidad de pareceres que estuvimos discutiendo en la tarde-noche de hoy. Hay posiciones coincidentes, hay posiciones encontradas, hay miembros que tienen una condición más política que otras, hay otras que no son tan políticas y bueno, estamos trabajando un poco en eso, pero sí, efectivamente te tengo que admitir que nuestra preocupación va subiendo de tono. Inicialmente quisimos dejar ver el comportamiento de nuestras autoridades ligadas al ámbito del Poder Judicial y nos estamos empezando a preocupar por algunas actuaciones que vimos esta mañana. ¿Qué preocupaciones llama tu atención, presidente? Y la verdad que no solamente la mía, sino la de todos los compañeros que estamos en el Colegio de Abogados, ¿verdad? Este tema de que el propio Ministerio Público está requiriendo a los jueces que se expidan, inclusive creo que antes de que se tenga a mano la resolución del Senado. Entiendo que al final de la mañana más o menos ya había una resolución o ya se remitió la resolución, no sé si a todos los procesos, y no estamos entendiendo bien el porqué del apuro del poder del Ministerio Público para encontrar una resolución positiva o negativa de los jueces antes que los defensores hayan hecho algún tipo de planteamiento. Pero sí, posteriormente en el decurso de la mañana por lo menos escuchábamos en las noticias que en una o dos de las causas de las personas que fueron beneficiadas con la revocación del levantamiento de su inmunidad parlamentaria temporalmente, hicieron algún tipo de planteamiento ya pidiendo la clausura temporal de los procesos penales. A ver, vamos al problema de fondo, doctor, y no queremos distraerte mucho tu tiempo. En realidad me hubiera gustado un pronunciamiento del Colegio de Abogados del Paraguay. El Círculo Paraguayo de Médicos a veces toma la decisión y lo hacen a través de comunicado. Al presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, al doctor Arturo Daniel, la decisión que tomó el Senado, ¿cuál es tu reflexión personalmente como abogado? Y la verdad que es una decisión que no debería tener mayor trascendencia al ámbito político, que creo que fue un mensaje en el ámbito político y lógicamente se está tratando de ejercer cierto tipo de influencia en otro poder del Estado. Entiendo personalmente que es una resolución nula y nula por su notoria contradicción con la Constitución Nacional. El hecho de privar de las inmunidades parlamentarias a un parlamentario es justamente la autorización que requiere, en palabras sencillas, un juez a la Cámara respectiva diciéndole: necesitamos someterle a proceso a una persona y queremos la venia para tal menester. Una vez que se otorga esa venia, no existe forma de clausurar la apertura de un proceso. Y estos procesos se abrieron en las condiciones que se le abra a cualquier ciudadano normal o cualquier extranjero que esté en el Paraguay. Y bueno, el proceso tiene un comienzo y tiene un final y no se puede cortar de raíz como se pretende con este tipo de resoluciones. Entonces, esas resoluciones no deberían de poder enervar el decurso del proceso, más allá de que los colegas abogados que ejercen la defensa puedan pretenderlo. Esa es mi posición personal y es un poco la preocupación del Colegio de Abogados, que no veamos truncado el quehacer del Ministerio Público y del Poder Judicial con este tipo de resoluciones. En temas médicos es fácil, cuando uno tiene un paciente, uno tiene un protocolo, sabe lo que tiene que hacer, estabilizar el paciente, tratar de sacarle lo más rápido posible del estado de crisis.
¿Qué habría que hacer, doctor Arturo Daniel, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, para solucionar este tema? ¿Quién es el organismo que tiene que intervenir rápido como para que haya una solución radical a este tema? Y tendríamos que usar un poco el protocolo que estabas mencionando, pero inmediatamente devolverle la tranquilidad al Poder Judicial y al Ministerio Público, no al paciente especialmente. Tenemos que de alguna u otra manera hacer saber al Ministerio Público y al Poder Judicial que ellos pueden seguir haciendo las labores que vienen haciendo dentro de estos procesos, y que una actividad política en el ámbito del Parlamento no puede truncar el normal decurso de los procesos. Y en particular de estos 3 procesos creo que no son más de 3, ¿verdad? Entonces, esa tranquilidad es lo que tenemos que darle al Poder Judicial y también al Ministerio Público para que las causas continúen por su conducto normal. O sea, es difícil tratar de interpretar lo que dice el entrevistado, ¿verdad? No, a mí no me suele gustar hacer eso, pero puedo inferir yo, oyente, doctor Arturo Daniel, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, de que el Congreso se extralimitó en esta decisión, de que se está politizando mucho y que acá lo que tiene que ocurrir es que siga su trámite normal el expediente jurídico. ¿Es así, doctor? Y por supuesto que es así. Si dictaron un acto contrario a la Constitución Nacional, ¿qué le parece a usted? ¿Hay o no una extralimitación? Claro que hay una extralimitación. En ninguna parte de la Constitución Nacional, en ninguna parte del Código Procesal Penal, usted va a encontrar que existe una figura como la de volver a darle los fueros que temporalmente se le privaron a un parlamentario para que sea sometido a proceso. No existe. Finalmente, doctor Arturo Daniel, la imagen internacional que estamos proyectando, la seguridad jurídica, el hecho de que el Congreso intervenga y tome la decisión, le sanciono a este, le exculpo, le condeno, es una imagen muy frágil la que estamos transmitiendo. Pero por supuesto, si yo fuera un inversor y tengo algunos asesores que miren un poco la imagen país, le advertiría o recibiría ese asesoramiento de ver un poco dónde me voy a meter, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a pretender invertir, porque si no hay seguridad jurídica y si cualquiera nomás puede dictar una resolución que tenga efectos sobre mis inversiones o sobre mis bienes, claro, pensaría más de una vez antes de hacer esa inversión. Creo que cualquier persona que tenga 2 dedos de frente pensaría eso, ¿verdad? Doctor Arturo Daniel, gracias por estos minutos para con Diálogo Franco, muy amable, muy gentil. Gracias a usted y que tengan buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Doctor Arturo Daniel es presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Yo pensé que había un comunicado de parte del colegio. Él refirió la premura que tuvieron los fiscales antes de que haya comunicación oficial, ¿verdad? Los fiscales, lo que pasa es que yo creo que fue en consonancia con lo que dijo el fiscal general del Estado el viernes, ¿verdad? Que ya era una decisión política tomada y que faltaba comunicar. O sea, se adelantaron un poco. Incluso hoy ya leí yo que Cristóbal Cáceres, en representación de Erico Galeano, habló del reafuero y que se paralice la causa. O sea, sí, ya tomaron eso. Y el caso de Erico es muy peculiar, porque el caso de Erico estamos hablando de un delito transnacional probablemente, claro, que tuvo implicancia en Uruguay, caso Marcet, renuncia a 2 ministros, renuncia a 2 ministros, una candidata presidencial ahora está siendo atacada por este tema, ¿verdad? Y el caso de Erico es más grave porque él votó por su propio desafuero, y cuidado, puede ser un uso indebido de influencia, incluso puede generar una pérdida de investidura, si hubiera mayoría, hay que estudiar bien este tema. Y también es grave porque aparentemente nadie le podía salvar a Erico Galeano de una condena segura. Lo mismo pasaba con Rivas. Entonces también era proteger un poco a los chanchitos del chiquero cartista. Usando un poco la palabra de tu hermano que se hizo muy famosa, ¿verdad? La doctrina del chancho del chiquero, ¿verdad? No, nada personal, pero es un ejemplo que quedó. Chanchito me dijo que no van a encontrar ninguna prueba que le haya dicho jamás eso. Pero le adjudicaron. Se le adjudicaron, se quedó eso. Pero lo que sí digo nomás yo es que
es que acá también hay que mirar que había que protegerle a estos dos. Caso de Rivas no encontraron un solo compañero, nada. Senador, aténdeme bien desde el punto de vista de la... Porque repito, nosotros acá no buscamos titulares ni sangre, ¿verdad? Además, vos no estás como candidato. Acá es apasionado. Cuando plantean esta solución de volver a, de alguna manera, actuar con represalia, con animadversión contra los parlamentarios, porque no tuvieron los votos para desaforar al presidente Abdo, le están defendiendo a una persona indefendible, como el caso de Erico, que está muy involucrado incluso en un esquema internacional de lavado de dinero. Incluso le afecta al propio presidente Cartes. ¿Qué se está tratando de ocultar con esto, senador? Pero acordate que el propio Peña le dijo que se someta a la justicia y no se sometió. O sea, de diputado ya tuvo otro problema, era candidato, pasa al Senado. O sea, lo de Erico Galeano es una cuestión visible de protección del líder del movimiento Horacio Cartes a un allegado suyo. Y se traduce en todo esto. Entonces, acá también se disfraza un poco a protegerle a estos dos, diciendo no nos dieron el desafuero marito, que sean todos iguales. Pero hay también una jugada de protección. A eso voy. O sea, hay un juego político en el fondo. Al principio, cuando conversamos la charla, era el comentario de que estaban mal asesorados. A esta altura de la conversación, ya te cedo la palabra, senador, podemos también nosotros presuponer, podemos inferir de que esto estaba bien orquestado y que el objetivo era blanquearlo a estos dos, a Erico y a Rivas. Puede ser, pero el que está mal asesorado o habló por metepata es Peña. Peña podría seguir en su línea de discurso lo que decidió el Poder Legislativo. No tengo nada que ver yo y claro, no se metía en problemas. Pero esta vez quiso congraciarse con las decisiones de Cartes y el comando y hace una declaración inoportuna que valió incluso posiciones extremas como la de Tito Sayer, que es pasible de juicio político. Claro, porque puede ser un mal desempeño de funciones, pero no hay votos. Pero igual, es una afirmación académica la de Tito. Yo coincido contigo que las declaraciones del presidente Peña fueron totalmente desacertadas, inoportunas. Él mal asesorado, pero sí, a lo mejor el Cartes y el comando no. Tenían que salvarle a estos dos. Y entonces, pero aparte también hay evidentemente un deseo de venganza, porque la denuncia que presentó Cartes contra Mario Ado y contra esos funcionarios que trabajaron en el tema del lavado de dinero, que todo el ataque despiadado durante todos los años que estuvieron contra ellos y ahora esto, esa denuncia que se traduce después en esto, un proceso rápido, los fiscales son apartados, pero la jueza imputa. Entonces, fíjate vos, se mezclan deseo de venganza y también de protección de estos actores. Pero lo que nos está dando cuenta esta gente en ese afán y en esa embriaguez de mayorías es que le está dañando gravemente al gobierno de Peña. Hoy la situación de estabilidad del gobierno de Peña es mala en la calle, en la opinión pública. Y el paraguayo no es de salir a las calles, pero todo tiene un límite. Hasta magistrados, hasta la fiscalía, que está en una actitud conservadora, hasta tibia, hasta temerosa, ya toma posiciones, ¿verdad? ¿Viste la tapa de uno de los diarios el día sábado? Una tapa realmente a mí me asustó, ¿verdad? El quincho, la bandera colorada, manejando como marionetas a diputados, a senadores, a jueces, a fiscales, al Poder Judicial en general, al Ministerio Público y también a la prensa. Claro. ¿Qué te dice esa tapa? Y acá está pasando lo que pasó en Roma con Augusto. ¿Qué pasó con Augusto? Augusto decía la República está más fuerte que nunca, pero como él ocupaba todas las magistraturas, nadie le discutía, el Senado seguía, las siglas SPQR, el Senado, exactamente. Propiedad del Senado romano. Y claro, y después también designó funcionarios imperiales Augusto. Y acá tiene determinados actores, que serían los miembros del comando, que tienen un poder enorme sobre los legisladores y en los ministerios, en las oficinas. Un llamadito de ellos se cumple, porque son los que están en el anillo del poder. Entonces, pasa lo mismo que pasó en Roma con la República. Tenemos una democracia que va yendo hacia una dictadura o una democradura, porque tiene la forma de una democracia, pero manda uno solo. Entonces, acá yo veo esto, incluso, te digo, hasta veo ya movidas en la oposición. El tablero de ajedrez se trasladó ya a la oposición. Sí, estas reuniones que hubo en estos días de la oposición también, se ven algunas personas
que jugaron un partido muy favorable para que gane Peña la vez pasada, ¿verdad? Y gente que tuvo callada mucho tiempo, que se fue a la concertación y le hizo rajar a los colorados, a la izquierda, o sea, que juega en este tablero y a la vez en este tablero. Pero dijiste todo, ¿eh? Entonces, cuidado, porque hay muchos juegos políticos acá, muchos juegos porque ahora se le ve al sector Honor Colorado como un sector extremo. Le tiraste a muchos paraguayos y no le dejaste a nadie en soledad. No. Vamos a un pequeño corte, vendemos y regresamos inmediatamente con más diálogo franco. Bueno, senador, parte final ya de la programación del día de la fecha. Siempre altamente recomendable Robinson Crusoe atún con una ensaladita, lechuga, tomate y te mantenés fit con eso, ¿eh? Tengo que bajar unos kilos, así que... ¿Vos bajaste unos kilos? No, tengo que bajar más todavía. Tenés que bajar Una más. lucha permanente. Una lucha permanente. Te recomiendo, ¿eh? Robinson Crusoe. ¿Cómo no? Muy bueno. Parte final, senador. Me decías que hay una suerte de control hegemónico de parte del grupo Cartes. Sí, resulta que se dice que el dinero hace bailar al mono, ¿verdad? Este es un país donde hay muchas necesidades y la política es cara. Y los actores políticos que mantienen posiciones han llegado a armar clientelas dentro del Estado. Y la lapicera que maneja Peña es muy importante, con la directiva de Cartes. Y de alguna manera la billetera de Cartes se sustituyó con el Estado. Ahora, por eso aparecieron los Nepo Baby y todos estos temas, ¿verdad? Entonces yo creo que están administrando bien. Mira, fíjate, 8 figuras de la oposición están acompañando al cartismo, 4 pasaron directamente al Partido Colorado. Este transfugismo directo, yo no he visto antes. Fíjate vos, Celso Velázquez creo que era un diputado liberal que pasó al Partido Colorado, pero no es solamente a nivel de legisladores también. Figura como el nieto de Celauro, pasó al Partido Colorado, era procurador adjunto, ¿verdad? O sea, liberales de tradición. ¿Por qué? Por el peso del soquete, del dinero. Bueno, pero entonces yo creo... Es cierto, yo reconozco, es cierto eso, pero... Yo te digo nomás que... Nosotros vemos todos los días gente del Partido Colorado que se afilia al Partido Liberal. Claro, no, se afilian por oportunismo. Que el mismo, No, pero escuchamos una cosa, es mucho más meritorio que vos, siendo colorado, te afilíes al Partido Liberal que está en la oposición porque no tenés nada que ganar. Y nosotros tenemos ejemplos para decir eso, y vos sabés perfectamente a lo que me refiero. Y sin embargo, nunca se está publicitando. Esto es una especie de medida para demostrar de que el presidente Cartes es querido, que tiene afinidad y todo para aparecer como un lindo paraguayito, atractivo y eventualmente si viene algo del norte para que no pueda ir. Pero es una pirotecnia. Es la frase de Argaña que se aplica por un plato de lentejas. Por un plato de lentejas. Ahora, lo que te pregunto es, ¿qué le falta a Honor Colorado para tener el control hegemónico absoluto de la República? Capacidad en su dirigencia política. Capacidad, criterio y cierta independencia que no hay. No tiene esos cuadros. Entonces, obran con brutalidad. Aunque haya cierta estrategia, como se habla de Erico Galeano, como se habla de Rivas, en el fondo es bruto lo que hacen. Al punto tal que sectores conservadores de la sociedad paraguaya, como gremios empresariales, como dirigentes empresariales que se iban y le daban su apoyo a Sandra Quiñones, se pronunciaron en contra del Senado por la decisión de Katia González. Hasta los más conservadores están reaccionando porque se dan cuenta que la seguridad jurídica de Paraguay es pésima y que un poder hegemónico basado en el dinero y en la mala fama, porque mala fama es la que tiene el líder de Honor Colorado, le hace mucho daño a los negocios en general de ellos y del país. Entonces yo creo que está generando una reacción impensada de muchos sectores que estaban controlados por el cartismo. Si vos fueras ministro de la Corte y te llaman a consulta, la Corte no sería un prevaricato si opina sobre esto, tiene que tomar una decisión, aplicarla a una persona como yo que es médico y que no entiende. ¿Quién es la institución? ¿Es la Corte Suprema de Justicia? ¿Es el juez nada más, la Cámara, la instancia que tiene que decidir? Lo que hizo el Congreso no tiene ningún valor, es una barrabasada, punto y aparte. El juez tendría que seguir el proceso porque no existe. Pero ¿cuál es el problema que tiene el juez de cada una de estas causas? O Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es el problema? El jurado de enjuiciamiento magistrado que está formado por el cartismo. Entonces, el día de mañana viene un pedido de enjuiciamiento y afuera, o viene su reelección y el Consejo de la Magistratura lo echa a la calle. Entonces van a tratar de escudarse en la Corte. Pero la Corte no es órgano consultivo, la Corte es un órgano jurisdiccional y como cabeza del Poder Judicial tiene atribuciones específicas.
incluso iniciativa de proponer leyes o dictar acordadas por la Superintendencia de la Justicia, por la potestad que tiene la justicia. Pero la Corte no es órgano consultivo, pero le van a tirar probablemente la pelota a la Corte porque no tienen el volumen los jueces de enfrentar lo que se les va a venir en el jurado de enjuiciamiento. Entonces van a tirar a la Corte. Y vos, si fueras juez y no tenés agallas, no tenés temperamento, no tenés postura, no tenés principio, no te vas a llegar a tomar una decisión porque en la primera ocasión te van a sacar. Claro, aparte uno de los jueces, la causa es legal, que fue premiado por su inacción en los casos de Cartes, justamente ahora es juez. Entonces, con todo el respeto que no conozco su actuar, pero por referencia periodística. Pero el apellido no le ayuda, legal. Entonces, sí, legal, sí, pero digo nomás que es un amigo del poder cartista. Ojalá sea amigo de la justicia. Escúchame, legal. Hoy va a ser tu prueba de fuego, legal y otros jueces. Así como le dije al fiscal general del Estado en el chat de profesor de la facultad. En los momentos difíciles se puede al temple de las grandes personas. ¿Y qué te dijo? No me dijo nada, yo tiré un mensaje genérico. Nadie me contestó, para mi sorpresa, nadie me contestó de ese chat, que había de todo. Quiere decir que de alguna manera tenía cierta razón, ¿verdad? No significa que me la den. Pero yo creo que esta fue una prueba para la Fiscalía General del Estado, es para los magistrados y es para la Corte. Porque la Corte también tiene que tener una posición firme de no ser órgano consultivo, sino jurisdiccional. Y es una prueba para los nuevos ministros de la Corte, Santander, Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia, de sentar una posición de que la Corte no es órgano de consulta, sino de decisión. Y darle la autoridad a los jueces, ¿verdad? Y tiene la suerte la Corte que a pesar de que haya mayorías coyunturales cercanas a los votos para el juicio político, no hay votos para el juicio político. Está demostrado el no desafuero a Mario Hado. Así que es un momento clave para la democracia en la cual vamos a ver el temple de ciertos hombres y mujeres que están en el circuito del poder. Tengo 2 o 3 preguntas que quiero que respondas rápido. ¿Cómo no? ¿El cartismo, de acuerdo a tu elucubración, estaría buscando el número mágico de 30 en Senado entonces? Está tanteando, pero hasta ahora no tiene. Lo tuvo para Bachi Núñez, pero no sé si va a tener 30 votos. El rechazo del desafuero de Mario Hado es un revés para el cartismo. ¿El rechazo de Mario Hado puede ser un guiño de seguridad hacia el presidente Peña? Sí puede ser. Peña puede ser lo que podría haber sido Cuba si pactaba con Argaña. Peña finalmente, fíjate vos, al no tener un solo legislador, su amparo y reparo puede ser toda la oposición y la gente de Fuerza Republicana. Finalmente. Su reaseguro para evitar que le saquen y le ponga a alguien mucho más leal que lo que es Peña, que podría ser Aliana, puede ser lo que hoy no son de su bancada. Finalmente, como abogado, vamos a dejar de lado al pasillero, al que va a los tribunales, al abogado asesor, al parlamentario, al político, al senador, en este caso mejor, al senador Hugo Estigarribia. Cuando vos cometés varios errores que se le apunta al Congreso, en particular a la Cámara de Senadores, caso Katia González, algunas designaciones para integrar el Consejo, el jurado, que fueron, si no extra ilegal, fueron ahí cerca de la ilegalidad, se suma ahora nuevamente esto. ¿Hasta cuándo? ¿Qué se demuestra con eso? ¿Qué quiere demostrar Honor Colorado? ¿Que son capaces de hacer cualquier cosa? ¿Cuál es el mensaje que da la ciudadanía con estas decisiones? Ellos están embriagados de poder porque tienen una mayoría con la cual pueden hacer cualquier cosa. Una mayoría que ningún gobierno ha logrado en todo este proceso desde el 89 en adelante y la nueva Constitución. Entonces, administran esa mayoría, pero sobre la base de la brutalidad y de la inconsciencia del daño que le causan al Paraguay. Entonces, yo creo que tendrían que tener una dosis de equilibrio después de estos errores, y yo no sé si hay algunas voces que puedan surgir, yo no las veo. Entonces, honestamente, el propio Peña tendría que pedir una tregua a su comando y a Cartes con respecto a su gobierno. Bueno, es cierto, ahora yo tengo la obligación de hacerte este comentario ya para despedirnos, el tiempo de agradecerte, senador Hugo Estigarribia. No hay límite, porque lo que hicieron con Katia González, todo el mundo nos asustamos, ¿verdad? Creíamos que con eso terminaba, pero no terminó. A marcha redoblada y a tambor batiente,
fueron más allá. Y no solamente el Senado, sino que el propio presidente tuvo un exabrupto que es absolutamente injustificable. ¿Cuál es el límite de ellos? ¿El cielo? El límite del pueblo. Si el pueblo sale a la calle, como hoy salieron los estudiantes, hicieron tomas en la Universidad Nacional de diversas facultades, si la gente empieza a salir a la calle, le va a ser muy difícil mantener esta línea. ¿Y cómo de se lo abuso de moviliza la gente? Y con la decisión arbitraria que toma el propio cartismo, la gente está reaccionando. Te cité lo de los gremios empresariales. Sí, o sea, son pequeños bolsones, ¿verdad? Senador, se hicieron sesiones en el Congreso, el tema de la superintendencia. Te voy a contestar con tema de hambre. Te voy a contestar con una cuestión histórica. ¿Cómo se frenó la enmienda del 2017? Con un abuso del cartismo de asesinar a Rodrigo Quintana del PLRA y con la quema del Congreso. Cierto. Y bueno, y ellos tenían mayoría en el Senado que aplicar una mayoría, si bien mal aplicada porque no estaba la autoridad Terminaste legítima. la frase. En realidad lo que detuvo la codicia desmedida de Horacio Manuel Cartejara fue la muerte de Rodrigo Quintana. Claro, pero te digo, pero aparte ahí apareció la tutela de Estados Unidos que mandó un funcionario. Sí, pero ni siquiera fue la movilidad de la gente, la movilización, fue la muerte de Rodrigo. Fíjate, el abuso de una mayoría puede suceder un hecho trágico, un hecho de sangre. Es necesario, ¿no? Y bueno, lamentablemente en Paraguay las cosas caen por hecho de sangre. Acordate del marzo paraguayo. Si no hubieran sido asesinados jóvenes en la plaza, eso nos hubiera tenido la condición para que Cuba renuncie. No se iban a alcanzar los números para el juicio político. Por eso renunció Cuba. O sea, acá hay entonces, que acudir lamentablemente al hastío de la gente. ¿Perdón? Acá hay que acudir al hastío, al cansancio de Lamentablemente sí. Lamentablemente nuestra gente solamente sale cuando hay hechos dramáticos y al límite. El pueblo tiene que sacudirse de su El modelo. pueblo va a tener que sacudirse y aplicar el artículo 138 de la Constitución, siempre dentro de los límites de la Constitución, respetar bienes y vidas de las personas. Pero lastimosamente si el pueblo no se sacude, van a seguir produciéndose hechos como estos que están produciéndose. Senador, gracias por estos minutos para Con Diálogo Franco. Muy Muchas gracias, Federico. Un placer y un gran saludo a la teleaudiencia. Bueno, nosotros nos vamos, regresamos el próximo lunes, si Dios permite, con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia.